Continuamos con nuestro ciclo sobre la Navidad. Esta mañana hemos estado hablando del por qué vino Jesús a la tierra. Y curiosamente la lectura correspondiente a este domingo, el salmo que hemos leído hace referencia precisamente a el tema que hablábamos en esta mañana. Hay razones por las cuales todos conocemos el por qué Cristo vino a la tierra. Podría Dios haber utilizado o hecho cualquier otra cosa, pero era necesario que un hombre pagase el pecado del hombre. Ninguno de nosotros podríamos pagar el pecado, la corrupción no solamente del alma, sino también del cuerpo, que nos lleva a la enfermedad y como última consecuencia a la muerte. Un hombre tenía que pagar ese precio y ese hombre era Jesús. Y le plugó, como decían los antiguos, le plació o quiso el Señor que ese hombre fuera parte de la divinidad, porque solo la divinidad podía limpiar el pecado, la rebelión del hombre, porque el hombre era una creación especial, era una creación única, irrepetible en toda la creación, en todo lo creado. Superaba a Lucifer, el ángel de luz, que era también o fue también una creación especial. Sin embargo, el hombre fue algo superior a todo esto, a todo lo creado. Y Dios puso la creación al servicio del hombre. Puso al hombre como un mayordomo de esa creación, un administrador, para que pudiera ver, para que pudiera sentir la maravilla de lo creado y pudiera gozarse Dios, su creador, en esa criatura capaz de discernir la belleza que ni animales, ni plantas, ni tan siquiera los ángeles, aunque sí podían hacerlo, pero no de la misma forma, que el hombre sacado de la propia tierra, de esa propia creación. Y el hombre, como hemos dicho en tantas ocasiones, rompe deliberadamente, creo yo, sería mucho exagerar, pero me da igual, rompe esa relación con Dios porque quiso ser igual a Dios. Y tal fue el dolor causado en la divinidad. Podemos decir, claro, Dios lo conocía todo, pero nosotros no somos quien para hablar de esa eternidad de Dios. Es que es imposible. Tenemos que entender esto en su mínima expresión como seres humanos para poder entender lo que estoy diciendo en esta tarde. Y fue necesario mandar a su propio Hijo. Fue necesario que Dios se humanase, era un ser humano, para bajar a la tierra. Desde ese momento, yo no sé si os lo he dicho, pero hay un cambio cualitativo en la divinidad, hay un cambio en la deidad por amor del hombre, por amor de su pueblo. Hay un cambio, hay una diferencia que no voy a explicar en esta tarde, pero que a partir de ese día donde Jesús nace humildemente, a partir de ese momento, Jesucristo, que ha estado en la eternidad, Padre y Espíritu Santo, los tres juntos, en un solo Dios, tres personas en un solo Dios, a partir de ese momento, es humano, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Es Dios, nos visitó Dios.
se humilló por amor a su pueblo, a sus criaturas. Quiere tener un pueblo para Él, que comprenda, que entienda la maravilla, ya no de la creación, sino de la relación perdida, de la comunión Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Un pueblo para su Hijo, un pueblo, una nueva Jerusalén, en donde juntamente con Él veremos a Dios. Pero no podremos ver, lo he dicho muchas veces, esto es importante, no podremos ver la gloria de Dios, pero ahora sí que podremos ver en Cristo Jesús parte de esa divinidad, aunque no podremos. Entonces, incluso los glorificados, no podremos ver toda esa gloria de Dios. Por eso vino a la tierra, por puro amor a su Hijo, por puro amor a su pueblo. En el Salmo que nuestro hermano leía, hablaba de Israel, de la vindicación de Israel, del pueblo de Dios. Los profetas hablaban del Mesías como el que iba a vindicar a su pueblo. Pero los judíos no entendieron aquella época porque el mensaje de los profetas iba mucho más allá de su concepción nacional. Un pueblo más grande que las arenas, con más cantidad de personas que las arenas del mar, inmenso a través del tiempo y del espacio. Y de eso hablábamos esta mañana. Y vamos a continuar con la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto de esta tarde lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Y lo tenemos en el versículo 18 al 23. Y se nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Podríamos, humanamente hablando, hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Primeramente, ¿qué es eso del nacimiento virginal o la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo? El evangelista Lucas, creo recordar, dice que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Por eso ese ser sería santo. Ese ser no era un ser normal y corriente, aunque nació exactamente como uno de nosotros. Vivió humildemente. Fue un niño normal y corriente como cualquiera de nuestros hijos. Había un plus en él, enorme, inmenso, pero quiso el Señor ser igual a uno de nosotros. Él creció, él tenía necesidad de comer y de beber, él sufrió, él murió en manos
de sus enemigos, de los enemigos de Dios, en manos de la religión establecida. Siempre ocurre así, manos de la religión. Sin embargo, nosotros, ¿cómo podríamos pensar, o las personas que nos vean o escuchan, podrían pensar algunos, bueno, ¿y cómo fue que estando casados no se hubieran conocido? Todos conocemos, o la mayoría de nosotros, vamos a repetirlo por las personas que puedan oír o ver, que la cultura en aquel entonces, incluso hoy en partes de Asia, se sigue observando, los niños se casan muy niños. Están casados, los padres hacen el arreglo, se hacen la boda me refiero a la fiesta, y a partir de ese momento el niño y la niña, ocurre también en los países islámicos, ¿verdad? Cuando son niños ya no tienen voz y después resulta que hay problemas, ¿no? Por lo tanto estaban casados, no se habían unido. Cuando él ve que María queda embarazada, él se junta con María. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto confirma las palabras del mismo Señor a través de los profetas o del profeta cuando dice: he aquí una virgen dará a luz un hijo. Es importante que nosotros comprendamos, entendamos y creamos en esta cuestión antes que se juntase. Nosotros creemos en el nacimiento virginal o en la concepción, mejor dicho, en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, siendo virgen, antes que se juntase. María no conoció varón. Posiblemente fuese una chica muy joven, 16 años, dicen algunos, era bastante joven. Y José, su marido, no era tan viejo. La religión presenta a un José viejo. No, un hombre joven. Quizá unos pocos años más que ella, pero no mucho más. Ella se halló. La Virgen María se halló que había concebido del Espíritu Santo. De esto hablaremos la semana que viene. Que a ella había sentido al Espíritu de Dios, cómo la cubría con su sombra. Ella sintió esa flecha de amor, ese poder del Espíritu Santo en su vida. Y nos dice también la Escritura que José era un hombre justo. Pero José no se creyó nada. Como hombre, él no creyó nada. Era un hombre justo. No quería infamarla porque ese pecado, el pecado del adulterio en una chica ya casada, era delito de muerte. Morían apedreadas. Por lo tanto, él era justo. Y yo añado algo más. Amaba a María. Yo supongo que el Señor escoge a una mujer hermosa como ninguna. Una mujer, como veremos más adelante, como ella hinca sus rodillas en tierra, se siente como una vil sierva, una mujer a pesar de su edad, que conocía bastante acerca de la naturaleza de Dios. Pero José, dice la Escritura, que era justo y quiso dejarla secretamente. Poco importa poco importa que la verdad evangélica sobre la concepción de María para José, él no creyó en ella. Era lo mismo. Él pensó que posiblemente habría pecado María, pero quiso dejarla
en secreto. José, hijo de David, dice el ángel del Señor, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. A partir de ese momento, la gracia de Dios entra en su vida y él ve con claridad esa maravillosa concepción en el vientre de su mujer, la mujer que él quería con toda su alma, y él la protege y él la ayuda en su parto, en su devenir de las mujeres para tener sus hijos, ¿no? Él fue un marido modelo.